Bienvenidos a Resonancias del Arte. Nos encontramos en la Cava Domecq, en la ciudad de Zacatecas, y el día de hoy vamos a hablar sobre performance. Para saber quién nos acompaña, veamos esta cápsula. Paola Correa, Bogotá, 1981. Artista de performance colombiana, se dedica a la creación performativa y sus derivados. Estudió danza contemporánea en diferentes academias y espacios de Bogotá, Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con especialización de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Ha coordinado varios proyectos culturales y artísticos. Entre 2004 y 2008, fue coreógrafa de varias comparsas en desfiles metropolitanos, así como bailarina de varias piezas de danza contemporánea. Dirigió hasta 2010 varias fiestas interculturales para espacios públicos en Bogotá. Durante el 2011, formó parte del equipo de asesores del primer encuentro de performance Cuerpo y Ciudad. En el 2012, asistió a la realización del documental Cuerpos de Agua, una metáfora de los jóvenes por la vida, de la Fundación Cultural Guaja, un trabajo sobre performance en espacios de agua en Bogotá. En 2013, asistió a la realización audiovisual del documental Construcción de Ciudadanías y Prácticas de Convivencia en la Escuela, la fiesta como escenario, de la Secretaría de Educación del Distrito. En ese año, también fue jurado del Festival de la Diversidad. Actualmente, es codirectora de la Fundación Cultural Guaja y del Laboratorio Experimental de Performance. Paola Correa. Gracias por seguir con nosotros en Resonancias del Arte. Nos encontramos con Paola Correa, Performance de Colombia. Bienvenida, Paola, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy agradecida por estar en este espacio para poder compartir sobre mi quehacer artístico. Tú empezaste en la danza contemporánea. ¿Cómo fue que te acercaste a la danza? ¿A qué edad? Bueno, yo desde joven, desde que estaba cursando el bachillerato, me interesé por la danza folclórica y pertenecí siempre como a estos grupos institucionales pues en la escuela. Y luego ya cuando ingresé a la universidad me interesé por el movimiento y en el año 2001 empecé a conocer sobre el mundo de la danza contemporánea. Fue una inquietud, como una aproximación a ver qué pasaba, si me interesaba, y ahí me quedé como por unos 8 años. Entonces el acercamiento fue por un interés por el movimiento, por la posibilidad del lenguaje corporal, de activarlo, y ahí ya me quedé como de lleno con el grupo institucional de la universidad en la que estudié, que fue la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Oye, la danza contemporánea es muy versátil, tiene muchísimos lenguajes, pero una cosa que lo describe es precisamente el cuerpo como lenguaje, como soporte. ¿Cómo distinguimos una obra de danza, una pieza de baile, de un performance, en el caso de la danza contemporánea? Bueno, esa es la pregunta, digamos, eterna pregunta, Sí. porque precisamente la performance se instaura en un lugar de lo indefinible, no porque, digamos, no se sepa qué es, sino porque se deja atravesar por múltiples lenguajes, por múltiples signos de otros lenguajes. Tú puedes identificar la danza contemporánea porque son piezas que tienen unas frases de movimiento, que tienen una narrativa, que tiene un inicio, tú sabes que tiene como un punto máximo y luego puede terminar, dependiendo como la dramaturgia también de la pieza. Pero también la danza contemporánea ya se ha contagiado por otros lenguajes, aparece el video, aparece la performatividad y se empiezan a insertar como elementos donde ya se hace muy difícil en este contexto del arte contemporáneo, distinguir. Lo puedes saber porque alguien te lo diga, mira, vamos a ver una obra de danza contemporánea, pero tú ya entras y lo preguntas, pero si es solo danza, si hay más elementos. La performance como lenguaje también que tiene como soporte el cuerpo, digamos que no se basa en el movimiento como tal, sino que empieza a incorporar otras potencias del cuerpo. La danza contemporánea tiene como sustrato el movimiento coreografiado, partiturado en un espacio específico, acompañado por una música. La performance no necesariamente. Puede estar tu cuerpo en movimiento, porque claro, evidentemente caminar puede ser una danza,
pero empieza a desvincularse de estos estándares coreográficos, ¿no? También el lugar donde sucede, los escenarios, ya sale como de esta caja italiana, donde acá estamos viendo lo que pasa allá, ahí tú puedes empezar a notar las diferencias, pero ahora se hace muy difícil porque cada vez los límites son más suaves, más finos y es muy fácil moverse en los bordes. Entonces yo creo que también depende de donde tú te pares, donde te coloques y cómo te enuncies a exponer tu trabajo. Yo creo que ahí es donde empieza a notarse más claramente la diferencia. Oye, para la danza y para el performance, bueno, pero más ahorita en este caso la danza contemporánea, mencionaste la música, el acompañamiento de la música. Sí. Hay muchos bailarines de danza contemporánea que ellos mismos crean la música cuando van bailando. El mismo cuerpo no nada más es el soporte del movimiento, sino también la creación del sonido. Sí. Eso sigue siendo danza. Pero también podría ser performance. Sí, exacto. ¿Cuáles artistas o bailarines contemporáneos consideras tú que son de los más representativos en danza? Que sea bien distinguido, danza o performance. Bueno, mira, yo digamos que estoy un poco alejada de los referentes de danza actuales porque yo me retiré de la danza en el año 2009. Sí. Entonces ahora digamos que no puedo como decir a nivel mundial cuáles son como unos referentes así que atraviesen como los continentes, pero puedo hablarte específicamente del contexto nacional, de Colombia, de bailarines. Digamos que hay una compañía que se llama la compañía Están Tres Danza, que es una compañía de danza contemporánea que es muy interesante porque ha logrado expandir el lenguaje de la danza, dejándose permear y afectar por otros códigos y otros signos que provienen de lo performativo específicamente. Y en mi país está pasando mucho eso, que la danza ya está muy impregnada de otros elementos más allá del movimiento. De hecho, el movimiento coreografiado, ¿no? Como estas frases que tú empiezas a ver, sincrónicas o no, están un poco diluyéndose. Entonces, digamos que ahora podría como tener ese referente porque ya no estoy como conectada con ese espacio y no puedo decir ahora uno específico. Sí, muy bien. Paula, en tu formación particular dentro de la danza contemporánea, ¿qué fue lo que te llama la atención? ¿Por qué te quedas ahí en la danza contemporánea, no otras cosas dentro de la danza? Bueno, estuviste en el folclore. ¿Por qué quedarte en la contemporánea? Claro, digamos que en ese momento, cuando yo me dediqué a la danza, lo que me interesaba era la posibilidad de explorar otras formas de movimiento, como poder insertarse desde una expresión corpórea, desvinculándose de los formalismos. Más me interesaba como los contenidos de los trabajos que las formas corporales que la misma danza contemporánea también establece, porque por más contemporánea que sea, hay unos códigos y hay unas maneras de moverse. Tú identificas muy fácilmente una pieza de danza contemporánea, porque hay unos elementos comunes que se empiezan a volver repetitivos y que la gente empieza a tener los mismos momentos, los mismos movimientos, las mismas maneras de coreografiar, pero a mí lo que me interesaba en ese entonces era la posibilidad de la exploración del movimiento mismo. ¿Qué pasaba si yo empezaba a indagar en mi cuerpo el movimiento y cómo eso me empezaba a afectar el pensamiento también, como otra materia, ¿no? Entonces, el cuerpo pensado como una integralidad que comprende no solamente la carne, sino también el pensamiento, entonces eso empezaba a afectar esa experiencia del movimiento, mi manera de ver el mundo. Eso era lo que en ese momento me interesaba de la danza contemporánea. Por eso me quedé ahí, porque me permitió y me abrió como las posibilidades también creativas en ese instante de tiempo. En esa época, ¿cuál música te gustaba para acompañar la danza? ¿Cuál te inspiraba más? Me encantaba la música en vivo, eso era lo primero. No me gustaba la música grabada, me gustaba la música en vivo y que fueran cosas muy sutiles. Me interesaban los instrumentos percutores, eso me interesaba mucho, y que fueran como sutiles apariciones del sonido. Me interesaba mucho también el sonido de la piel friccionándose con el material en el que uno se presentaba, que generalmente era un linóleo, una madera. Eso me interesaba, y que el sonido estuviera por ahí, pero activado en vivo, que también la persona que trabajara conmigo pudiera tener una relación creativa en ese momento de la presentación misma.
Sí. Eso me interesaba a nivel ya de la música. Y bueno, en la danza contemporánea pues cuenta mucho la improvisación o la espontaneidad, el dejarte llevar precisamente por todos esos sonidos, esas experiencias. ¿Y eso cómo se transmite al público? ¿El público qué tanto puede identificarse o qué tan prejuiciado puede estar? Yo creo que estos escenarios de las prácticas contemporáneas empiezan a ser muy herméticos y muy cerrados. Y empiezan a convocar unos públicos ya específicos que tienen unos saberes y ya tienen un prejuicio para ir a ver. Aparentemente, digamos, se cree, yo no estoy de acuerdo con eso, que hay que tener ciertos saberes para ver ciertos tipos de trabajo. No, yo no creo en eso. Creo que todas las personas se pueden afectar y que lo más interesante de las piezas, sean de danza contemporánea, cualquier creación, es que algo le pase a ese otro público, más allá de que sea tu intención, de que sea lo que a ti te esté interesando, porque desde mi punto de vista el arte no tiene que ver con la comunicación, el arte tiene que ver con la sensación. Y si a ti te pasó algo en eso que viste, que puede ser que no te pase nada, eso es que te pase algo, yo creo que ahí ya está la relación con el público. Entonces yo creo que hay que ser consciente también de eso, sí, de que cuando te pones allí frente a un público, el público sabe y conoce de todo, y no hay que negar ese otro conocimiento, porque el conocimiento, digamos, de lo técnico es otro tipo de saber que, digamos, en mi caso, no me interesa tanto como lo que le sucede al otro en su afección en esta misma materia que es común, que es el cuerpo. Los nuevos escenarios de la danza contemporánea, bueno, para seguir con lo de la danza, sí, antes de pasar al performance. Está bien. Hay nuevos espacios también, donde los públicos se acercan, hay diferente público, pero tenemos una cosa muy frecuente y recurrente que es la censura. Porque en danza contemporánea luego se dan precisamente esta experimentación con el cuerpo, con materiales, con sensaciones, que no siempre es bien visto. En tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? ¿O cómo lo ves tú en la experiencia como público y como bailarina de aquella época? Sí, pues mira, yo digamos que creo que el arte es la posibilidad de la libertad. Y la libertad también tiene unos límites. Yo creo que hay que también saberse dónde se está y saberse hasta dónde tú puedes, digamos, interactuar o proponer ciertas cosas en ciertos contextos. Porque yo creo que no se trata tampoco de agredir, pero también creo que la censura sí en ningún caso la acepto, porque si tú estás en un espacio de subjetividad donde estás colocando tu pensamiento que tienes ante la vida y ante el mundo, nadie puede decirte a ti que eso no es, porque eso ya no opera en el lugar del arte, eso opera en otros cánones de pensamiento, en otras estructuras. Claro, también hay que ser como sensato. Eso también tiene que ver con la edad. A medida que uno va teniendo más años, va comprendiendo un poco más esto. Al principio uno es como muy visceral y quiere como ser súper agresor y pasar todos los límites, pero luego vas entendiendo que no es necesario, que hay otros caminos, pero que la censura no. Y digamos que la censura tiene que ver también mucho con la autocensura. O sea, porque si tú empiezas a autocensurar tu trabajo o empiezas a autocensurar tu quehacer, ahí ya empieza también a abrirse un espacio para esa negación en la cual yo sí no estoy de acuerdo. Yo creo que los espacios de la creación dancística son abiertos a todas las posibilidades y tenemos que tener la capacidad como sociedad humana de comprender las múltiples formas de los cuerpos que necesitan expresarse de tal o de otra forma. Yo creo que cada quien tiene unas maneras necesarias y vitales, no son caprichos, son necesidades que si tú no lo haces, de verdad puedes perder toda la esperanza. Entonces hay que darle el espacio y aprender a escuchar la diferencia, que es súper difícil, pero la censura no creo que sea el espacio como que active, sino que eso nos va más bien cerrando la posibilidad de comprender otras maneras de percibir. Bueno, pues ahí nos quedamos por el momento, pero regresamos. Regresamos a Resonancias del Arte, estamos platicando con Paola Correa sobre performance. Paola, nos quedamos con esto de la censura en el arte contemporáneo. Lo hablamos particularmente en el caso de la danza, pero se extiende finalmente a otras disciplinas y a otras acciones, como es el caso del performance.
Hay una cosa muy particular que tú has hecho, que es esta experimentación con nuevos espacios, con nuevas formas de hacer arte a partir del cuerpo. ¿Cómo son estos nuevos espacios? ¿Cuál es la propuesta o tu interés en particular? Bueno, me agrada que comiences con esto de los nuevos espacios porque es muy paradójico. Uno realmente ahora no es que haga cosas nuevas, sino que empieza como a renovar cosas como que en ciertos momentos fueron como máximas, como que eran un culmen y allí operaban. Yo hago un trabajo con la Fundación Cultural Guajá, es un trabajo entre dos personas. Y el interés que nosotros tenemos es en permitir un espacio donde lo que sea primordial, donde se hace el hincapié es en el proceso. El proceso creativo es lo más importante para nosotros en ese espacio. De hecho, los procesos que devienen luego en acciones, intervenciones y performance para espacios públicos no son obras como tal, ni son productos ya finalizados, sino que son momentos, instantes de ese proceso que se hacen públicas, porque el proceso sucede con un grupo de personas donde nosotros empezamos a dialogar, a interlocutar, a intercambiar saberes, conocimientos, preguntas, donde hay disensos, no siempre está el consenso, sino donde también hay, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, pero yo pienso esto, yo pienso aquello, y allí lo que buscamos o lo que nos mueve es la posibilidad de la experimentación desde la singularidad. No hay nada más importante que la singularidad, esa es la fuerza del arte, la capacidad de poder ser. Y allí es donde nosotros nos establecemos. Todas las propuestas son bienvenidas, aunque tenemos unas políticas de vida, y es que en este espacio no hay lugar para trabajos que sean agresivos hacia el propio cuerpo, hacia los cuerpos de los demás o hacia los espacios públicos en donde sucede. Entonces lo que allí, digamos, esto que sería como lo nuevo, que no es nuevo, pero que digamos de la manera como uno apropia estas formas creativas, es vincular el cuerpo, la experimentación y el espacio público como lugar de intersección de esos cuerpos. Y en este caso, bueno, mencionaste ya la fundación. Antes de hablar de la fundación, tú estudiaste leyes, tu formación profesional es Derecho. ¿Cómo relacionaste la formación académica de Derecho o de Leyes con la danza en aquel momento y pues que te ha llevado hasta hoy? Bueno, eso ha pasado por varias etapas, varios estadios en los que me he movido como en unos momentos muy particulares. Al principio me resistía a conversar de eso, me parecía como, ay no, pero ¿por qué tengo que explicar eso? Luego empecé como a comprender que, bueno, que también eso hace parte de mi repertorio, de mis saberes, exactamente. Y la posibilidad que me dio el derecho fue comprender un sistema complejo, una forma de entender el mundo totalmente cuadriculada. Sí. El derecho debe ser de una forma y no hay espacio para que sea de otra forma. Es totalmente reticular, tú tienes que hacer las cosas así y no hay otro camino. Y cuando tú tienes un pensamiento así, una estructura, porque la academia te forma una estructura mental, eso pasa, y luego tú pasas al arte y tienes esto, es como, bueno, y ahora esto que yo traía, ¿cómo lo desvanezco, lo deshago? Y empiezo a entender que hay otras formas también de moverse en esas retículas. Digamos que recuerdo ahora unos pensamientos de Sueli Rodnik que ella habla de las fuerzas y las formas. Mis formas en un primer momento fueron estas de los pensamientos jurídicos, pero mis fuerzas eran otras, me atravesaban otras fuerzas. Entonces lo que yo hago es como extrapolar esa forma de pensamiento a mi interés creativo y eso hace que mi singularidad pues se note en esa particularidad, en esa particular forma de pensar. Porque el derecho, a pesar de que es hermético y que te limita, también te da un universo de conocimiento que tú lo puedes traer pues al quehacer artístico. Y de hecho, ahora estoy también abonando y trayendo de allí cosas que están alimentando mis creaciones actuales. Entonces ahí, cuando yo estaba estudiando Derecho,
fue que me acerqué a la danza. ¿Y por qué me acerqué a la danza? Porque el espacio del derecho era insuficiente para lo que yo quería decir. Y ahí fue cuando como que me lanzo a la danza, pero no abandono el derecho, sino que sigo todo el tiempo, es como en esta tensión de frente, como bueno, y esto es diferente. ¿Cómo empiezo a aprovechar esas tensiones para poder construir un pensamiento propio? Que creo que es lo que me ha permitido cruzar esos saberes distintos. Y bueno, pues esos dos saberes distintos también te han llevado a dos cosas distintas. Una es una fundación, la creación de una fundación que se necesita saber legalidad Sí, para claro. sacarle el provecho suficiente. Claro que Y sí. por otra, una cosa que has hecho a partir de la fundación, que es la transformación de la sociedad, bueno, así para decirlo como muy ambiciosamente. Sí. Pero primero platícanos de la fundación Uajá, que ya la mencionaste. ¿Cómo es que nació y qué objetivo tiene? Bueno, la fundación no la fundé yo, eso es lo primero, eso es para mí muy importante. La fundación la fundaron 3 artistas plásticas que en ese instante, eso estoy hablando del año 2003, tenían el interés de poder trabajar con artesanías de un pueblo indígena colombiano que se llama el pueblo Guayú. Por eso su nombre, Fundación Cultural Uajá. Uajá es una palabra en la lengua guayú que es guayunaiki y quiere decir nosotros o nuestra comunidad. Ese fue su propósito, su corazón fue ese, pero eso fracasó. Pero como ya se había constituido legalmente la fundación y no se quería perder este impulso, estas 3 mujeres en ese instante empiezan a trabajar con una figura que existe en mi país que son los reinsertados, los excombatientes que se insertan en la vida civil y se empezó a hacer un trabajo de arte terapia. Ese era el enfoque de la fundación. Cómo a través del arte se podían sanar estos horrores de la guerra, bueno, el hecho de estar en combate y volver a la vida civil, cómo el arte podía generar un espacio para respirar y pensar en otras cosas. Y esto duró por un buen tiempo, hasta el 2006. Luego la fundación da un giro, no muy grande, hacia un trabajo con una población que también existe en mi país, que es la población habitante de calle. Hay una cifra de habitabilidad de calle muy grande, en mi ciudad particularmente, que es Bogotá, y allí seguimos con esta línea del arte terapia. Pero ya mi compañero y yo que tomamos la fundación, nosotros lo que hacemos es alejarnos del arte terapia porque no teníamos los elementos suficientes y ubicarnos en el lugar de la creación, del proceso, sin ningún fin ni propósito más que la creación misma. Entonces ahí es donde nosotros creemos firmemente que el arte es un umbral para la transformación social porque cambia tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo. No soluciona los problemas, el arte no soluciona nada, pero si tú cambias algo de ti, quizás eso puede hacer un gran cambio en una sociedad, en un pueblo, en una comunidad, en un país, porque nos estamos también como intuitivamente creyendo que en estas épocas no se puede hacer nada grande, sino que todo es muy pequeño, pero que eso microscópico es lo que empieza a transformar grandes extensiones pues, de personas, de territorios. Desde ahí es que entendemos esta relación de la transformación social con el arte específicamente. Esa transformación va básicamente desarrollando más la sensibilidad particular. Siendo más sensible tú como persona, pues eres más sensible a los demás y respetas más. Aumenta el respeto y aumenta la convivencia social de una mejor manera. Y bueno, en esta fundación llegan a una experimentación con espacios, a una transformación con lo social y a propuestas diferentes de creación, así con un proceso que es también muy característico del arte contemporáneo, importa tanto el proceso como la obra final. En el caso ahora sí ya del performance, ¿cómo es este proceso y cómo es que se llegan a estas acciones desde la fundación? Bueno, cuando uno tiene una fundación como proyecto de vida y no se diferencia tu quehacer con tu quehacer particular con tu quehacer colectivo o social, digamos que es mi caso, se hace muy interesante el trabajo porque tú estás todo el tiempo volcado a lo que te interesa. Y que te interese algo en este mundo, ya eso es demasiado. Entonces, todo el tiempo botar tu energía a algo es muy importante. Cuando yo decido no continuar con la danza, el espacio que me permite dar un giro hacia mi trabajo corporal, pero ya no desde lo danzario,
es la creación del laboratorio experimental de performance. Ahí es cuando yo puedo hacer tránsito de una manera de explorar con mi cuerpo a otra. Pues perdóname que me interrumpa, pero de eso lo tenemos que hablar con mucho más detalle. Y nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Resonancias del Arte, estamos en la Cava Domecq platicando con Paola Correa sobre performance, arte actual. Y platícanos ahora sí de este nuevo proyecto de laboratorio experimental de performance. Bueno, este laboratorio, para que pueda existir, tiene unas estrategias y es pensarlo como algo aislado, como fragmentos que al juntarlos forman un todo. Entonces las estrategias son hacer un espacio solo para la creación, hacer un espacio para la circulación, que es mostrar lo que se hace en la creación, pero todo está agarrado. Y hay un espacio muy importante que es, o una estrategia más bien, que son la construcción de las memorias. Entonces, todo este hacer del laboratorio que arrancó en el 2010, hemos venido haciendo una suerte de materiales documentales que están permitiendo dialogar y que esto se conozca en otras latitudes, ¿no? Porque, pues claro, mi creación es nacional, pero lo más interesante es poder conversar esto con otras personas en otros lugares. El laboratorio empieza en Bogotá, pero luego se expande hacia otras ciudades en el territorio nacional. Y allí lo que empezamos a trabajar es a partir de la noción del intercambio, de cómo yo, siendo de un lugar que yo creo que es muy parecido a México, que en cada provincia, cada ciudad es diferente, cada municipio tiene como sus particularidades, no se hace la misma performance en los diferentes territorios. Entonces yo, de Bogotá, ¿con qué llego a Medellín? Y Medellín, ¿qué me da a mí? Y empezamos a cruzar estas maneras de hacer, volcadas a la inserción en espacios públicos. Ese es como el interés. Entonces se ha ido expandiendo y particularmente el proceso también se ha venido desarrollando, digamos, intermitentemente, aunque sigue siendo proceso, en Chocó, que es un departamento, uno de los más grandes de Colombia, ubicado en la costa pacífica, y en su capital, que es Quibdó, que allí trabajamos específicamente con población negra. Y esto es muy interesante porque yo soy mestiza. Entonces, entrar a un trabajo donde hay otras nociones de cuerpo, totalmente diferentes a las que yo tengo, construidas, discursivas, y allí es un cuerpo que está hecho de carne y fibras y nervios y de otras cosas, creo que eso es lo que ha alimentado este ir y venir de este laboratorio que nace en un contexto del interior y empieza a abrirse y a dialogar con otras formas de entendimiento del cuerpo y pues de la performance como tal, ¿no? Porque pues el cuerpo es la materia de la performance, y ahí es donde está la fuerza de este laboratorio, en la diferencia. Este proyecto, bueno, particular que acabas de mencionar, es el de cuerpos expandidos. Sí. ¿Y es dentro del territorio de Bogotá exclusivamente o se va fuera de...? Se abre. ¿Es internacional? No, todavía no es internacional, es nacional. Esa es la idea. Ese laboratorio experimental de performance tiene como así unos brazos que se abren. Cuerpos expandidos es una de esas vertientes y por ahora es nacional. Y bueno, la idea es poderlo sacar del territorio, pero bueno, estos también son procesos de largo aliento. Sí. Nosotros somos como muy respetuosos de esto, de la organicidad del proceso, al punto de que sabemos que un día el proceso puede acabar. Sí. No sabemos, ahí estamos, pero por ahora estamos ahí en esos bordes también ficcionales de las cuestiones públicas y de ordenamientos territoriales, pero se desborda, por ejemplo, con el hecho de yo estar aquí y poderlo conversar contigo y poderlo conversar con la gente, o que la gente escuche en Zacatecas lo que yo estoy haciendo, ya es expandirse de algún modo. Y eso ya es muy importante. ¿Ahorita es la primera vez que vienes a México, a Zacatecas? Sí, primera vez. Y bueno, estás en este festival Corpórea, que es la segunda emisión, hecho aquí en Zacatecas, de la organización de nuestra artista local, Isis. ¿Y cómo te has sentido ahora aquí en Zacatecas? ¿Cómo ves el público? Bueno, pues yo creo que las personas son reacciones de sus territorios. He estado inmersa en el centro histórico, creo que eso ya segmenta mi entendimiento de la ciudad, porque supongo que esto es otro universo y que eso que yo conozco es una parte así de pequeña de lo que puede ser la ciudad. Entonces tengo un pedacito de lo que he conocido. Noto que lo que alcanzo a intuir es que es un público
que poco acercamiento tiene a este lenguaje. Se nota como o sea, aunque se identifica como, ay, sí, es performance, porque claro, también es que ya la gente empieza a señalar, esto es performance, pero ¿qué está pasando en la relación del otro? ¿Cómo lo está comprendiendo? ¿Cómo lo está viviendo? Porque, por ejemplo, ayer estuve en una de las acciones de mi compañera que está en el festival y yo decía, ¿y dónde están los públicos? Bueno, claro, los públicos eran las rocas, eran los cactus, sí, claro, eso también son públicos, pero yo me refiero a los públicos humanos, ¿no? Entonces yo me lo cuestionaba, pero no me sorprendía, porque en Colombia pasa lo mismo. Realmente los públicos son así, cositas que de repente aparecen, pero no son públicos, digamos, gruesos, porque tampoco creo que esto sea un arte masivo. No, esto es un arte que así suceda para las rocas, como ayer sucedió en el Cerro de la Bufa, sucede, porque ahí ya está. Y después va a tener otros públicos gracias al registro, que también es una cosa que nos ayuda mucho en el arte contemporáneo, sobre todo a la performance, aunque sea un tema debatible. Yo creo que el registro sí permite que el público dialogue, pero lo que alcanzo a intuir es un público que no está cercano, pero que está disponible. Y yo creo que eso es muy importante. Gente que está a la escucha, gente que está atenta, gente que se permite, ahí ya tú puedes generar un vínculo. Porque no tiene uno que saber de performance para ver una performance, solamente pues hay que estar y ya. Y si te topaste con algo justo cuando estabas pasando a la calle y hay una acción, bueno, ahí ya sucede algo. Eso es lo que estoy como sintiendo. Sí. Que no sucede mucho, pero bueno, estos espacios son como vitales para que pasen otras cosas. Y bueno, pues eso es en general frente a cada propuesta de arte actual o de vanguardia, pues así es. Siempre el público también es un proceso de desarrollo de sensibilidad, de intuición, curiosidad. Sí. Y bueno, mencionaste una cosa muy importante que es la memoria. La memoria del arte contemporáneo es muy difícil porque mucho de arte contemporáneo es acción, es instalación, es arte efímero. Y en el caso de performance, pues es acción. Entonces, hay una cosa que has hecho que son documentales. Sí. Y hay dos en particular muy importantes. Platícanos bueno, ya de todos los que has hecho, solo dos. Y cuéntanos cómo fue, por qué y qué se logró con ellos. Vale, nosotros hacemos un trabajo muy dedicado, desde un quehacer performativo también del que registra, del que graba. O sea, el registrar ya es un acto performativo. No es solamente registrar una acción para luego mostrar el video y las fotos, sino que la mirada y el cuerpo ya está en una condición performativa. Eso es muy importante. Y nosotros a partir de este registro, que también es singular, entonces empezamos a recopilar los materiales y luego los transformamos hacia unas creaciones documentales, donde ya no solamente están los registros de las acciones, de los procesos, sino que también están las voces de quienes participaron en los espacios. Dos de esos documentales son Bogotá Espacios de Acción, que es un documental que recoge toda la experiencia de trabajo de performance en espacio público desde el laboratorio entre los años 2010 a 2015. Entonces lo que hicimos fue recoger en ese documental toda esa experiencia, pues eso es imposible, pero es como un primer acercamiento. Y lo que hicimos fue mediarlo por 3 visiones de un artista y 2 filósofos. Nos interesaban estas miradas también de estos saberes. Y el otro se llama Territorios Corpóreos, que surge del trabajo en Quibdó específicamente. Este es un trabajo que lo que pretende también es poner en sintonía 2 contextos disímiles, pero que en algún momento se pueden cruzar, y es en su incidencia de cómo acercar el arte a la vida en esa inserción en el espacio público. Nadie sabe en la calle que tú eres artista, nadie sabe en la calle que tú haces performance, pero algo pasa cuando hay unos cuerpos que se disponen de cierta manera a hablar de algo que necesitan o les interese. Entonces, estos 2 materiales documentales son los que recogen los procesos. Lo que hacemos es que tenemos las voces de los otros, las acciones, y hacemos un trabajo ya de montaje y de edición, donde también opera una singularidad de lo que estás diciendo, y se circula, pues, por los medios virtuales, que parece que funcionan un montón. Sí. Entonces ahí van rodando. Y los dialogamos también con quienes están en esos registros. Los presentamos a esa gente y los conversamos. No se queda solamente en un producto, sino que todo el tiempo se están replanteando y ellos mismos van cambiando. No son los mismos, sino que van siendo diferentes documentales. Muy bien. Oye, platícanos cuál fue tu primer performance en el que
Puede ser el que tú participaste o el que ya tú creaste. Bueno, yo ese trabajo lo recuerdo mucho porque aprendí un montón haciendo ese trabajo y fue como el salto de la danza a la performance. Es un trabajo que se llama Efeméride y lo hice justo el día 28 de diciembre, que en Colombia se celebra el Día de los Santos Inocentes. Entonces, es un trabajo que aborda toda la problemática de los desaparecidos en mi país y sobre todo el tema de los desaparecidos que no tienen nombre, que son los CNN, que es un problema político muy denso que no deja de suceder en mi país y que a mí realmente me estaba afectando demasiado, y yo lo que hago es, a través de mi acción, como hacer una conmemoración a estas personas de las cuales no sabemos dónde están, y aparte de las que no sabemos dónde están, ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces es una problemática en mi país muy fuerte, y esa fue la performance con la que inicié, la hice en espacio público también, y la realicé al frente de un lugar que se encarga de proteger los derechos humanos. Entonces, bueno, ahí estaba sintonizado todo como un anclaje del tema que a mí me interesa particularmente, que es, bueno, todas las problemáticas nacionales de carácter político y que se vinculan, en ese caso, con ese. Fue una performance muy importante que intenté hacer varias veces y que no fue posible. Entonces, eso también fue importante para mí, que no se hubiera podido hacer de nuevo. Un día dije, no, ya entendí. No, era ese su espacio, su momento, y allí quedó, Efeméride, y ese fue muy importante esa acción. Pues con esa acción nos quedamos y nos quedaron muchas cosas sin platicar, pero pues se acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Resonancias del Arte. Gracias, Paola. No, a ti, Y muchísimas gracias. nos vemos en otra ocasión. Salud. Salud.